Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos centramos en un libro Un libro. que ha tenido un impacto increíble en la historia y la cultura, la Biblia. Es fascinante cómo un solo libro ha influido en el arte, la literatura, las leyes e incluso en sistemas de creencias completos. Totalmente. Y lo interesante es que no se trata solo de un libro, sino de una colección de textos, con diferentes autores, idiomas y épocas. Para esta inmersión, Ajá. nos vamos a basar en la información de infolibros.org, que nos da una visión general de la estructura de la Biblia, las versiones que existen, Bien. y esos libros un tanto misteriosos llamados apócrifos. Sí. ¿Qué has preguntado alguna vez? ¿Qué es? Mucha gente los pasa por alto, pero son realmente interesantes. Exacto. Nuestra misión de hoy es comprender por qué la Biblia ha sido tan influyente, por qué hay tantas interpretaciones diferentes. Claro. Y al final te dejaremos con algunas preguntas para que reflexiones. Me parece un plan perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la Biblia? Buena pregunta. A veces damos por hecho que todos lo saben, pero es importante aclarar que se trata de una colección de textos religiosos. Exacto. Y aunque para muchos está asociada al cristianismo, Sí. la Biblia también es fundamental para el judaísmo. Cierto. De hecho, gran parte de la Biblia, lo que llamamos Antiguo Testamento, es la base de la fe judía. Precisamente. Y para entender el impacto de la Biblia es crucial comprender su estructura. Se divide en dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y podrías explicarnos un poco más sobre el contenido de cada uno? Siempre me ha intrigado cómo se conectan. Claro, el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, sus leyes, sus profetas y su relación con Dios. Es como la base, el contexto histórico y religioso que prepara el terreno para la llegada de Jesús. Es decir, que el Nuevo Testamento se basa en lo que se cuenta en el Antiguo, ¿no? Exactamente. El Nuevo Testamento se centra en la vida, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesús, a quien los cristianos consideran el Mesías. Y también incluye las historias de sus seguidores, ¿verdad? ¿Mm? Las cartas de Pablo Sí. y los relatos de los primeros cristianos. Así es. El Nuevo Testamento es fundamental para entender el desarrollo del cristianismo como religión. Infolibros.org menciona que existen diferentes versiones de la Biblia. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere? Claro, la Biblia no se escribió originalmente en español, sino en hebreo, arameo y griego. A lo largo de los siglos se ha traducido a innumerables idiomas Claro. y cada traducción implica una interpretación. Es decir, que no hay una sola Biblia, sino muchas versiones que reflejan las particularidades de cada idioma y cultura. Exactamente. Y algunas de las versiones más conocidas son la Vulgata en latín, La Vulgata. la Reina Valera en español y la Septuaginta en griego. ¿Y podrías contarnos un poco más sobre cada una de ellas? Por ejemplo, ¿qué hace la Reina Valera tan importante para el mundo hispano? La Reina Valera fue una de las primeras traducciones de la Biblia al español, realizada en el siglo XVI. Su impacto fue enorme porque permitió que la gente común, que no entendía latín, pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Eso debió cambiar por completo la forma en que la gente se relacionaba con los textos sagrados. Sin duda, la Reina Valera tuvo un papel fundamental en la expansión del cristianismo en el mundo hispano. Fascinante. Y ahora hablemos de esos libros que no están incluidos en todas las Biblias, los apócrifos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellos? Claro, el término apócrifo significa oculto u oculto, secreto. Se trata de libros que fueron escritos en la misma época que los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico que conocemos hoy en día. ¿Y por qué fueron excluidos? ¿Se consideraban menos importantes? Las razones son complejas y tienen que ver con debates teológicos e históricos. Algunos argumentan que su contenido no se alineaba con la doctrina oficial, Ya veo. mientras que otros creen que simplemente fueron escritos después de que se cerrara el canon. Es como si fueran piezas de un rompecabezas que no encajan del todo, ¿no? Podríamos decirlo así. Y algunos de estos libros apócrifos son realmente interesantes. Por ejemplo, el libro de Enoch narra historias de ángeles y demonios y ofrece una visión apocalíptica del mundo. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Sí, es un libro lleno de simbolismos y misterios. Y luego está el Evangelio de Tomás, que presenta una colección de dichos atribuidos a Jesús, algunos de los cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Es decir, que estos libros nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la Biblia y sus personajes. Exactamente. Y aunque no formen parte del canon oficial, los apócrifos son una ventana a la diversidad de creencias e ideas que existían en la época en que se escribió la Biblia.
Es increíble cómo un solo libro puede generar tantas preguntas, debates e interpretaciones diferentes. Y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. La Biblia no es un libro cerrado, sino un texto vivo que sigue interpelándonos en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Y creo que es importante recordar que, más allá de las creencias religiosas, la Biblia es un libro que ha tenido una influencia enorme en la cultura, la literatura y el arte. Absolutamente. Y para comprender mejor esa influencia, es crucial conocer su estructura, sus diferentes versiones y, por supuesto, esos libros ocultos que nos ofrecen una visión más amplia del mundo bíblico. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora que ya tenemos una idea general de qué es la Biblia y cómo está organizada, me gustaría profundizar en un aspecto que me parece fundamental. La interpretación. La interpretación. ¿Cómo podemos abordar un texto tan antiguo y complejo desde una perspectiva actual? Esa es una pregunta muy importante. La interpretación es un tema fundamental cuando hablamos de la Biblia. No se trata solo de leer las palabras, sino de comprender su contexto, su significado original y cómo se han interpretado a lo largo de la historia. Claro, porque una misma frase puede tener diferentes lecturas dependiendo de quién la interprete y en qué momento histórico. Exactamente. Y es ahí donde entran en juego factores como la cultura, las creencias personales, incluso la política. Es decir, que la Biblia no es un libro estático, sino que su significado se va moldeando con el tiempo y con las diferentes perspectivas que se le aplican. Precisamente. Y eso es lo que la hace tan rica y compleja. Por ejemplo, pensemos en el concepto de salvación. En algunas interpretaciones la salvación se entiende como un proceso individual, mientras que en otras se ve como algo colectivo relacionado con la justicia social. Eso me recuerda a las diferentes ramas del cristianismo. Católicos, protestantes, ortodoxos, cada uno tiene su propia forma de interpretar la Biblia. Así es. Y cada interpretación tiene sus propias consecuencias en la forma en que se vive la fe. Es decir, que la interpretación no es solo un ejercicio intelectual, sino que tiene un impacto real en la vida de las personas. Sin duda. Y por eso es tan importante ser conscientes de las diferentes interpretaciones que existen y analizarlas de forma crítica. Claro, porque si solo nos quedamos con una única interpretación, corremos el riesgo de tener una visión limitada y sesgada de la Biblia. Exactamente. Y al final, la interpretación es un proceso personal. Cada uno debe leer la Biblia, reflexionar sobre su mensaje y encontrar su propio significado. Me parece una idea muy poderosa. Es como si la Biblia fuera un espejo en el que cada uno puede ver su propio reflejo. Una excelente analogía. Y al leer la Biblia con una mente abierta y crítica, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia y sobre las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado desde siempre. Y hablando de historia, me parece fascinante cómo la Biblia ha influido en la cultura occidental. Desde el arte hasta la literatura, pasando por la música y el cine, encontramos referencias bíblicas por todas partes. Es cierto. La Biblia ha sido una fuente de inspiración para innumerables artistas y creadores. Pensemos en obras como la Divina Comedia de Dante, o en pinturas como El Juicio Final de Miguel Ángel. O en películas como Ben-Hur o Los 10 Mandamientos. Exacto. La Biblia ha permeado nuestra cultura de una forma tan profunda que a veces ni siquiera somos conscientes de ello. Y eso nos lleva a pensar en la relevancia de la Biblia en la actualidad. ¿Crees que un libro tan antiguo puede seguir teniendo algo que decirnos en el siglo XXI? Sin duda. Aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, sus temas son universales. El amor, la justicia, la búsqueda de sentido. Son temas que siguen siendo relevantes en cualquier época y en cualquier cultura. Exactamente. Y la Biblia nos ofrece una variedad de perspectivas sobre estos temas, lo que nos invita a reflexionar y a cuestionarnos nuestras propias ideas. Claro, porque al final la Biblia no nos da respuestas fáciles, sino que nos plantea preguntas que nos ayudan a crecer y a madurar como personas. Precisamente. Y creo que esa es una de las razones por las que la Biblia sigue siendo un libro tan leído y estudiado en la actualidad. No es un libro que nos dice qué pensar, sino que nos invita a pensar por nosotros mismos. Me parece una idea muy valiosa. Y ahora me gustaría volver al tema de los libros apócrifos. Los apócrifos. Porque creo que nos ofrecen una perspectiva fascinante sobre la Biblia y su historia. Los apócrifos son como una ventana a la diversidad de creencias e ideas que existían en la época en que se escribió la Biblia. Exacto, y aunque no formen parte del canon oficial, nos ayudan a comprender mejor el contexto histórico y cultural en el que surgió la Biblia. Sin duda. Y además, algunos de estos libros apócrifos son realmente interesantes por sí mismos. Por ejemplo, el libro de Enoch. El libro de Enoch nos ofrece una visión apocalíptica del mundo, con ángeles y demonios, viajes celestiales y profecías sobre el fin de los tiempos. Suena a una película de Hollywood, ¿no? Sí, es un libro lleno de imágenes impactantes y simbolismos complejos. ¿Y qué hay del Evangelio de Tomás? He oído que
presenta una visión de Jesús bastante diferente a la de los evangelios canónicos. Así es. El Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús, algunos de los cuales no aparecen en los evangelios tradicionales. Y estos dichos nos revelan algo nuevo sobre Jesús o sobre su mensaje. Algunos estudiosos creen que el Evangelio de Tomás nos ofrece una visión más mística de Jesús, con un énfasis en la sabiduría interior y la búsqueda espiritual. Es decir, que los apócrifos nos ayudan a comprender que la figura de Jesús ha sido interpretada de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. Exactamente. Y eso nos recuerda que la Biblia no es un libro monolítico, Ya veo. sino un conjunto de textos que ha sido reinterpretado y reescrito a lo largo de los siglos. Y en ese proceso de reinterpretación, cada cultura, cada época, ha aportado su propia visión del mundo y sus propias ideas. Sin duda. Y por eso es tan importante estudiar la Biblia desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta su contexto histórico y las diferentes interpretaciones que se le han dado. Y con esto, ya hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión. Hemos explorado la estructura de la Biblia, sus diferentes versiones, los misteriosos libros apócrifos y la importancia de la interpretación. Pero aún nos queda un último punto por abordar: el impacto de la Biblia en el mundo hispano. La Biblia ha tenido un impacto profundo en la cultura hispana. Tanto en España como en Latinoamérica. Es cierto. Y me parece que la traducción de la Biblia a español tuvo un papel fundamental en ese proceso. Sin duda. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, a los idiomas que la gente hablaba en su vida cotidiana, fue un hito crucial en la historia del cristianismo. Porque permitió que la gente común, que no entendía latín, pudiera leer la Biblia por sí misma, ¿no? Exactamente. Y eso tuvo un impacto enorme en la forma en que se difundió el cristianismo y en cómo se interpretó la Biblia. Me imagino que la Reina Valera, al ser una de las primeras traducciones de la Biblia al español, debió tener un impacto especialmente significativo. Así es. La Reina Valera se convirtió en la traducción de referencia para millones de hispanohablantes y su influencia se puede apreciar en la literatura, el arte, la música e incluso en la forma en que se habla el español. Es decir, que la Reina Valera no solo tradujo palabras, sino que también transmitió una forma de pensar, una cosmovisión. Exactamente. Y esa cosmovisión ha moldado la cultura hispana de una manera profunda y duradera. Y hablando de cultura, me parece interesante cómo la Biblia ha inspirado a tantos artistas y escritores hispanoamericanos. Es cierto, desde el siglo de oro español hasta la literatura latinoamericana contemporánea. Encontramos innumerables ejemplos de obras que se inspiran en la Biblia o que la reinterpretan de forma creativa. Por ejemplo, las obras de Cervantes, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriel García Márquez, Isabel Allende. Exacto. La Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración para la creación artística y literaria en el mundo hispano. Y creo que eso nos habla de la vigencia de la Biblia, de su capacidad para seguir interpelándonos, incluso en un contexto cultural tan diferente al que se escribió originalmente. Sin duda. La Biblia nos habla de temas universales que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. El amor, la muerte, la búsqueda de sentido, la lucha entre el bien y el mal. Son temas que nos tocan a todos, sin importar nuestra nacionalidad, nuestras creencias o nuestra época. Precisamente. Y la Biblia, a través de sus historias, sus personajes y sus enseñanzas, nos ofrece una variedad de perspectivas sobre estos temas, lo que nos invita a reflexionar y a encontrar nuestras propias respuestas. Me parece una idea muy poderosa. La Biblia no nos da respuestas fáciles, sino que nos plantea preguntas que nos ayudan a crecer y a madurar como personas. Así es. Y creo que esa es una de las razones por las que la Biblia sigue siendo un libro tan relevante en el mundo hispano. Nos conecta con nuestras raíces culturales, nos invita a reflexionar sobre los grandes temas de la vida y nos ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Es decir, que la Biblia, a pesar de ser un libro antiguo, sigue teniendo mucho que decirnos en la actualidad. Sin duda. Y al estudiarla con una mente abierta y crítica, podemos descubrir nuevas perspectivas, nuevas ideas y nuevos significados que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Ha sido una inmersión fascinante. Hemos recorrido un largo camino desde la estructura básica de la Biblia hasta su impacto en la cultura hispana, pasando por las diferentes versiones, los libros apócrifos y la importancia de la interpretación. Y lo más importante es que esta inmersión no termina aquí. Te invitamos a seguir explorando la Biblia, a descubrir sus tesoros ocultos y a encontrar tu propia forma de conectar con este libro milenario que ha moldeado la historia y la cultura de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.